incluidos solicitantes de asilo pendientes de revisión judicial, cuyos casos hayan sido rechazados en primera instancia por falta de méritos. Y tenemos al experto en temas de migración y relacionados a esta hora de la noche, el señor Ricardo Puerta, a quien le agradecemos que nos acompañe. Buenas noches, don Ricardo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, otro punto a favor de la política migratoria de Donald Trump y negativo especialmente para los hondureños que radican de manera ilegal en Estados Unidos. Bueno, ahí la pregunta tiene varias facetas. Te voy a empezar por la más atractiva en términos de opinión pública. Yo me imagino que entre los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, alrededor de un 2, un 3% tienen antecedentes penales, quizás un 5%. Eso te da una idea de alrededor de 250,000 personas a 500,000 personas en 11 millones de personas. Evidentemente, dentro de la fragilidad que está teniendo la institucionalidad norteamericana por el COVID, por el asunto de las expresiones de racismo que están habiendo y movimientos en contra y a favor de eso. Yo me imagino que por razones de orden y seguridad, de ese punto de vista de estar deportando personas indocumentadas que tengan antecedentes penales, es positivo ante la opinión pública. Ahora bien, del lado negativo, hay una, yo diría, manifestación, una decisión manifiesta del gobierno de Trump, que evidentemente lo que tiene son políticas anti-inmigrantes para acabar con todo el sistema de asilo que hay en Estados Unidos. Ahí se van a cometer muchas injusticias, se van a violar derechos. Lo que quiere Trump es desmantelar ese sistema para que para ninguna circunstancia, ni siquiera humanitaria, se le dé asilo a una persona en Estados Unidos. Ahí van a haber muchos abusos. Yo me imagino que todo esto lo está haciendo con fines electorales, en el sentido de ganar en la opinión pública norteamericana más votos. Yo no creo que lo gane, porque ahora viene un punto importante. El tema migratorio en Estados Unidos realmente no es un tema federal. El tema federal es por razones de visa y por razones de pasaporte, de documentos, etc. Pero el tema migratorio es un tema de carácter estatal, de carácter local, donde realmente se está cuestionando a la persona desde un punto de vista de empleo, de vivienda, de el vecindario donde vive, si se ha integrado o no se ha integrado con la iglesia de la localidad, si los hijos están asistiendo a la escuela, si hay servicios de salud que necesitan porque son gente que a lo mejor tienen algún tipo de enfermedad que los otros no tienen. Y todo esto forma parte de una agenda local. Y ahora viene un poquito de predicción de mi parte. A medida que nos acerquemos a las elecciones del noviembre 3 presidenciales de Estados Unidos, se van a ir viendo a nivel estatal más esfuerzos bipartidistas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, para distanciarse los republicanos de la posición de Trump y los demócratas para afirmar una serie de principios que son más favorables normalmente por la tradición del partido al Partido Demócrata es que es un partido más pro-migrante que el Partido Republicano, pero no quiere decir que el Partido Republicano no lo sea. Por ejemplo, la última reforma que tuvo el sistema migratorio fue en tiempo del presidente Reagan, que fue un presidente demócrata. En ese tiempo, para que tengas una idea de la diferencia en que estamos ahora, en ese tiempo lo máximo que había eran 3 millones de indocumentados. Ahora la cifra mínima son 11 millones de indocumentados. Entonces estamos en una situación, además del problema del COVID, que eso tiene problemas. En Estados Unidos el desempleo anda en estos momentos por alrededor del 14%, muy similar a la depresión de los años 30. O sea, estamos ante una situación muy especial, sanitaria, económica, social, racial, incluso desde un punto de vista religioso, por las diferencias que hay. Se está
cada día más polarizando la sociedad norteamericana en bandas distintas de pro y contra, que eso evidentemente no está prometiendo una vida, yo te diría, pacífica, de entendimiento social, de conciliación entre las partes que tienen en conflicto, etcétera. La máxima instancia judicial considera que la nueva legislación no viola los derechos constitucionales del proceso debido y por tanto no es necesaria una revisión judicial. Entonces, ¿en cuánto tiempo, si lo considera ya este gobierno estadounidense, cuánto tiempo estaría siendo deportada una persona que ha ingresado de manera ilegal y que ha solicitado asilo? Bueno, mira, lo primero que me viene a la mente son los acuerdos bilaterales que firmaron el año pasado, que prácticamente el único que está cumpliendo esos acuerdos bilaterales es México, que fue el que prácticamente militarizó la frontera entre Guatemala y México, que le llaman ahora el muro del muro, porque es el primer muro que se encuentra el migrante cuando está de tránsito hacia Estados Unidos antes de llegar al muro de Trump. En cuanto a la pregunta tuya, no soy abogado, pero me parece que eso tiene un término a lo mejor de 90 días, porque inmediato no puede ser, porque las personas no están habilitadas para vivir hoy en un país, mañana irse al otro día. Entonces, normalmente hay un plazo de 6 meses y estoy hablando de algo que no sé, pero si me dejas usar la información que tengo de lo que he estudiado y los casos que he visto en términos de la televisión, en términos de las anécdotas y los testimonios que uno tiene por los periódicos, hoy en día digitales también, yo me imagino que siempre tendrán un plazo de, vamos a decir, de 3 a 6 meses para irse. Aquí la pregunta es, en el caso de los hondureños, ¿a dónde los van a deportar? Porque Estados Unidos no los va a deportar a Honduras. Normalmente los va a deportar a Guatemala para que después de Guatemala lo deporten aquí, o los va a deportar a México para que desde México lo deporten vía aérea a Honduras. Y en ese sentido, el gobierno mexicano está haciendo esa función, una función que desgraciadamente no es la más encomiable para considerar los casos estos desde un punto de vista humanitario. Ahora, ¿qué va a pasar, abogado, con aquellos hondureños o aquellas personas que están en Honduras, que Honduras se ha convertido también en un tercer país seguro? ¿A dónde lo va a deportar Honduras todas estas personas que están en estos procesos de asilo? Porque aquí en Honduras también se está dando esta situación por ser uno de los países seguros según los acuerdos firmados con el presidente de los Estados Unidos. Mire, esos acuerdos se firmaron y el único país que lo está cumpliendo es México, porque lo que tiene detrás es la amenaza de que puede perder todo el comercio que tiene, que solo por tierra entre México y Estados Unidos en el año hay 75 mil millones de dólares que se intercambian de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Lo que estás diciendo es preocupante, pero perdona, Estados Unidos, las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos no tienen que ver nada con las decisiones políticas de Honduras. O sea, nosotros tenemos una Corte Suprema que por mucho crítica que se le pueda hacer, que evidentemente hay críticas muy válidas de si son independientes o no, lo cierto es que es una Corte Suprema que está en Honduras, no en Estados Unidos. O sea, esto que estás diciendo, a mi modo de ver, lo que Honduras puede ser es que una persona que esté de tránsito aquí y quiera moverse hacia Estados Unidos, evidentemente el primer paso es entrar en Guatemala o meterse por El Salvador. Entonces, Guatemala, El Salvador todavía no es Estados Unidos. El problema es que la persona que está en tránsito todavía no llega a donde quiere, porque lo que quiere hacer es llegar a Estados Unidos. La pregunta es, una vez que esté en Guatemala, por poner un caso más próximo, el próximo paso es entrar en México, evidentemente. Ya ahí la situación es más difícil. Estamos hablando evidentemente de extranjeros que están en tránsito en Honduras. Y normalmente los datos que tengo son haitianos, cubanos, ahora venezolanos, y yo te diría que puede ser que pronto el número de nicaragüenses aumente. Pero para Honduras es un país de tránsito.
Honduras no es un país de destino. Don Ricardo, y ya para finalizar, ¿cómo visualiza usted el panorama que se viene? Sabemos que el tema de las remesas ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía del país, pero estamos hablando de una situación que usted decía, sumamente atípica. El desempleo en Estados Unidos, el COVID, la situación racial que se está viviendo, y ahora se suma esta expulsión o estas deportaciones express. ¿Cómo visualiza el panorama para nuestros compatriotas migrantes y en general para el país? No, es que te falta un dato que hay que agregar. Trump ha anulado prácticamente todas las visas de no inmigrantes. También, o sea, sí. Que ese es otro punto, donde yo te diría que lo único que queda claro quiere decir que puede seguir funcionando como antes, es las personas que van a trabajar temporalmente a la agricultura de Estados Unidos. Las otras visas están prácticamente suspendidas hasta fines del año. Y yo me imagino que la gran pregunta es, bueno, si sale Trump o si sale Biden, que evidentemente las consecuencias van a ser distintas. Yo te diría que si sale Trump vamos a tener más de lo mismo que hemos visto hasta ahora en términos de política antimigratoria. Y lo que va a quedar claro nada más sería, en ese caso, los trabajadores migrantes temporales. Temporales quiere decir que pueden ir a trabajar, que tienen que ir a trabajar a la agricultura de Estados Unidos, entre paréntesis. Y un punto fundamental aquí que quiero señalar. En todas las manifestaciones que ha hecho Trump, en ningún momento reconoce la necesidad que tiene la economía norteamericana para importar gente. O sea, la economía norteamericana, por razones tecnológicas, sociales, económicas, demográficas, lo que tú quieras, no tenemos tiempo para analizarlo, pero todos esos factores influyen, necesita de 500,000 personas todos los años, 500,000 personas inmigrantes para resolver una serie de demandas laborales que tiene, que si no la llena con migrantes se pierden esos puestos. y yo te voy a dar un puesto donde, o sea, no cabe duda de que ir a recoger tomate a Estados Unidos lo vas a entender perfectamente, o recoger uvas de vino, etcétera, porque en la práctica no hay suficiente mano de obra en Estados Unidos interesado en esas ocupaciones. O sea, son puestos de trabajo que los norteamericanos o los residentes norteamericanos que han nacido ahí o naturalizados o tienen residencia, no les interesa hacer. Eso se entiende perfectamente, pero te voy a dar uno que no se entiende, que son los puestos altamente tecnológicos, lo de Silicon Valley, que es donde está realmente la punta de lanza de la tecnología norteamericana hoy en día en términos digitales, de computación, etcétera. Está demostrado que y esto que te estoy diciendo es antes del COVID, está demostrado que si los puestos que hay ahí, que es alrededor de un 2 o un 3%, no se llenan, y son puestos altamente calificados en cuestiones de tecnología de informática, no se llenan con un extranjero, el extranjero a su vez multiplica, abre posibilidades a los nacionales que antes no tenían. O sea, ese puesto que se necesita un extranjero, no hay nacional que lo llene, pero una vez que lo llena un extranjero, le abre puesto a los nacionales que antes no tenía, que evidentemente son de categoría menor. Entonces, eso se entiende en el sentido siguiente. Los puestos calificados, donde realmente se están pidiendo destrezas y por así decirlo, preparaciones y formaciones especializadas, los necesita Estados Unidos. Y la única forma de llenar eso es trayendo gente de afuera. Eso, además del asunto laboral, es lo siguiente. Estados Unidos, en estos momentos, si no trae gente de afuera, que van a trabajar para los próximos 20 años, por ejemplo, 30 años, y esa gente no están trabajando en todo el sistema laboral, en el mercado laboral de Estados Unidos, el plan de retiro, el Social Security de Estados Unidos, que es un plan de retiro muy, muy fijo y que ha funcionado como reloj de los años 30 a 40, 2030 a 2040, ya no tiene dinero para pagarle a los jubilados. Y si no traen a esa gente de afuera,
Estados Unidos tiene una tendencia demográfica en estos momentos a que los matrimonios no tengan hijos. Y si tienen, tienen un hijo. Y si tienen un hijo, hay una tendencia a un crecimiento de población cero, porque un matrimonio por lo menos tiene que tener 2 hijos para reemplazar a los que se casaron. Bien. Y eso sucedió en China y tuvieron que cambiarlo. En Estados Unidos va por el mismo camino y la única forma de evitar eso es teniendo abierta la migración. Bien, muchas gracias, don Ricardo. Gracias por atendernos. A la orden siempre. Bueno, muchas gracias.